Nortevisión presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, bienvenidos a BLM Noticias. Qué gusto saludarlos en este miércoles 15 de febrero del año 2017. Y estamos listos para empezar. Verónica, buen día. Muy buen día, Ricardo. Qué gusto poder estarlos acompañando. Una mañana bastante agradable, 14 grados centígrados en la ciudad capital. Y con la información, hoy un tema candente en el Congreso de la República. Se retoma la discusión por las reformas, sobre todo las vinculadas al sector justicia. Así que vamos con los títulos esta mañana. Que se puede hacer una buena reforma constitucional y que hay temas de consenso y que hay otros temas que han generado mucha duda, mucha incertidumbre y que estimamos inconveniente se modifiquen. Hoy se retoma la discusión de las denominadas reformas a la Constitución en el Congreso de la República. Tratar de frenarla, dilatarla, pararla en todo lo que pueda para convencer a todos los diputados que no deben votar a favor de la reforma. Diputados divididos por la aprobación de las reformas constitucionales. Diputados a favor, otros en contra por la suspensión de las comisiones extraordinarias de trabajo por parte de la Corte de Constitucionalidad. Expresidente Otto Pérez Molina busca que se le reformen los delitos que se han imputado en su contra en el caso La Línea. La muerte de taxistas continúa siendo un común denominador. Ayer, otra jornada violenta en el país. Se incrementa el número de personas asesinadas que se dedican a esta actividad. Tenemos noticias del mundo. El gobierno venezolano exige disculpas a Estados Unidos por calificar de narcotraficante a su vicepresidente. Un fiscal argentino pidió abrir una investigación al presidente Mauricio Macri por perjuicio al Estado en arreglo de deuda familiar, según la denuncia. Hablamos del deporte. El mexicano Luis Álvarez se proclamó campeón del quinto Tour por la paz del ciclismo. Además, el Barcelona recibe histórica goleada de 4-0. Los goles, las mejores jugadas esta mañana. Hablamos del espectáculo en BLM Noticias y el exconvicto más famoso. Usted te recordará cuando se hizo viral modelo en Nueva York. Y por supuesto el tema que hoy nos ocupa y que abordaremos ampliamente, reformas a la Constitución. Que nos acompaña a esta hora del día, muchos temas para abordar y comenzamos rápidamente con un tema central. Hoy, como se había dicho, después de una petición puntual de un diputado del Partido Encuentro por Guatemala, desde la semana anterior a esta se traslada la discusión por las reformas a la Carta Magna y hoy es un día clave en el seno del Congreso de la República. Se retoman las denominadas discusiones a las reformas de la Constitución. De esta manera, entonces, estas reformas inician una última fase de cara a su aprobación en el Congreso. Sin embargo, las modificaciones están en manos de diputados y, según analistas consultados, se debe cuidar que no se mezcle, sobre todo, el interés político. Bueno, se consultaba a dos expertos con posturas encontradas. Uno está cuestionando el alcance real de la reforma y otro la legitimidad del derecho comunitario. Edgar Pacay, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y experto en derecho indígena, dice que basta con reformar la ley del organismo judicial para empoderar a la autoridad indígena, mientras que representantes de los pueblos indicaban que apoyan las reformas constitucionales, pero también realizan una nueva propuesta relativa al llamado pluralismo jurídico. En este sentido, el sector privado, indígena y varios analistas señalan que es necesario realizar cambios a la Carta Magna en materia de justicia. Sin embargo, el tema de la jurisdicción indígena genera desacuerdo entre muchos sectores. Hay varios temas que se están polarizando justamente en este lugar, posiciones que deben analizarse: la integración de la Corte de Constitucionalidad, la elección de fiscal general, el tema de independencia judicial, entre otros. Recordemos que el objetivo, para no desviarnos de eso, era promover una discusión
aprobación e implementación de reformas concretas al sistema de justicia que contribuyan, entre otras cosas, a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. ¿Qué se quiere garantizar? La independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad. Hoy el Congreso tiene esta gran decisión. Hablamos de temas específicos, temas para el diálogo, la independencia para jueces y magistrados, reconocimiento del pluralismo jurídico, el fortalecimiento a la carrera profesional en el Ministerio Público, acceso a la justicia, inmunidad a los funcionarios públicos, entre muchos otros temas que se discuten hoy en la última fase para la aprobación de estas reformas. Y recordemos que toda esta propuesta se basó en los resultados obtenidos a través de un proceso desarrollado en diálogos regionales, en esta famosa mesa nacional, pero las enmiendas obviamente han generado una gran cantidad de controversias, de discusiones. Y acá está el punto central. ¿Habrá o no consenso dentro del Congreso de la República? Es que hay temas muy puntuales. El tema del derecho indígena es el que ha generado en las últimas horas mayor revuelo, puntos encontrados de distintos sectores y efectivamente hay posturas encontradas en relación a lo que ocurre y las posturas que se han mostrado dentro del Congreso de la República, que también responde y representa la postura de muchos sectores. El reconocimiento de las jurisdicciones indígenas, tema que desde el principio, recordemos, de la discusión sobre las reformas constitucionales en el sector justicia ha sido motivo de polémica, mantiene la fragmentación entre distintos sectores que expresan su postura cada vez con más fuerza. Hoy se retoma la discusión sobre este punto en el legislativo. Los pueblos indígenas esperan que se reconozcan sus prácticas ancestrales, mientras que el empresariado organizado llama a un análisis más profundo de su alcance. Atención con esto, porque reconocer las jurisdicciones indígenas entra la polarización, pues sectores exigen delimitar su aplicabilidad a lo que manda la Constitución. Sin consenso es otro tema y hoy lo vamos a abordar aquí esta mañana. Y la pregunta de hoy, para que usted pueda participar ampliamente, al final es un tema que compete a todos los ciudadanos de este país, es saber qué pasa con esta reforma. ¿Cuál es su opinión? Le damos los buenos días a Pedro Chandiano, que tiene esta pregunta para usted. Buenos días, compañeros. Así es, queremos saber su opinión y para eso están las redes sociales, cómo se las ponemos a su disposición todos los días. Hoy pues no es la excepción y la pregunta del día ya está en pantalla. El Congreso retoma hoy la discusión de las reformas a la Constitución. ¿Usted está a favor de las reformas o en contra de las reformas? Dos, entonces, respuestas que usted tiene a su disposición para que también pues nos dé su opinión a través del hashtag BLM Reformas Congreso. Les recuerdo las redes sociales rápidamente, @Botevisión_TV y @VivaLM_GTV. Y esto es entonces las redes sociales del noticiero para que usted durante estas horas pues comparta con nosotros y nos dé su opinión respecto al tema de las reformas de la Constitución que hoy entonces entra a discusión. A través de redes sociales y hablando de la justicia, pues el gran reto viene, por lo menos en esta cuenta regresiva, como muchos dicen, hasta el mes de octubre, es para el nuevo presidente del organismo judicial, Nery Medina, que asumía con retos diciendo, bueno, que el tiempo a veces no es suficiente para todas las reformas que quiere introducir en el organismo judicial. Y no podemos dejar de mencionar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que apoya las reformas constitucionales, esto dentro de su toma de posesión, tal y como lo han hecho sus antecesores, principalmente el expresidente Ranulfo Rojas. Medina dijo que espera avances en las iniciativas que se encuentran en el Congreso de la República, en aquellas que consisten en reformas al Código Civil y al Código Mercantil. ¿Qué decía Nery Medina? Entre otras cosas, dice que de acuerdo a lo personal, el sistema de comisiones de postulación ha caducado y se necesita un cambio. Para eso está la propuesta de reformas constitucionales. Mencionaba ayer Nery Medina el tema de las reformas. También se refirió a que se mantiene al tanto del proceso de las reformas, aunque prefirió abstenerse de una opinión cuando se le preguntó si es fundamental incluir la justicia indígena, como lo solicitaron varios líderes en el Congreso. En cuanto a su elección, aseguró que hay magistrados de carrera que se conocen y prevaleció la decisión de sus compañeros con el fin de darle continuidad a la coyuntura. Postuladoras son caducas, entre otras cosas, decía Nery Medina al asumir este nuevo rol. El nuevo presidente del organismo judicial dijo que su gestión, la que comprenderá, recordemos, de 8 meses, dará seguimiento a temas importantes como el fortalecimiento de la jurisdicción, el empoderamiento, la rendición de cuentas y la cooperación.
Bueno, nos vamos a las calles. En instantes vamos a hablar de un tema de violencia complejo. Acaban de salir declaraciones por parte del Poder Ejecutivo diciendo que se trata de un plan para desestabilizar al gobierno actual, pero lo cierto es que los hechos de violencia se siguen dando a diario en nuestro país. Ya retomamos ese tema, pero nos vamos a las calles. Nuestro compañero Alberto Cardona está listo para comunicarnos lo que está sucediendo en las calles. 5:54. Salimos entonces a Guatemala. Ya volvemos con el tema de los taxistas. ¿Qué pasa, Alberto? Buen día, contanos. Bienvenido. Gracias, Ricardo, gracias, Vero. Cuando el reloj marca las 5:54, pues la información que resalta esta mañana es la preocupación de los pilotos de los taxis rotativos de distintos sectores que se ubican en la calzada Roosevelt, centros en los alrededores de los centros comerciales, Misco, zona 18, zona 21, porque en estos sectores ayer se registraron 5 ataques armados, 5 ataques que dejaron como saldo 5 pilotos fallecidos, 2 de ellos en el sector de la calzada San Juan, donde hombres desconocidos que hasta esta hora pues no han sido capturados por las fuerzas de seguridad, hombres que utilizaban fusiles AK-47, entre estos hombres, estos sicarios escaparon en motocicletas. La información que nos han brindado las fuerzas de seguridad es que ellos han iniciado pues una serie de operativos principalmente en contra de sicarios que se movilizan en motocicletas. Anoche pues se capturan en un sector de Misco y también de la zona 18 a 5 hombres, entre ellos menores de edad, quienes según la información que brindaron las propias fuerzas de seguridad tenían como objetivo asesinar a 2 pilotos en horas de la noche. Esta mañana pues los taxistas han comentado que no quieren estar trabajando, temen por sus vidas, están solicitando más seguridad a las fuerzas policíacas. Esta mañana se tiene previsto que se dé una reunión de urgencia por parte de algunas empresas de taxis del color blanco que se trasladan en el sector de Misco. Se estarán teniendo una reunión de urgencia, por lo que nos han informado, con el alcalde misqueño Neto Brand sobre la seguridad que ellos están solicitando. En el área de Nueva Montserrat, esta mañana pues se estarán trasladando varios taxistas hacia la comisaría 16. Estarán realizando una caravana pacífica donde estarán solicitando pues al comisario de dicha división que el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se presente a dicha área para poder tener una reunión. Ellos están solicitando de urgencia pues que se les brinde seguridad. De lo que va del año, según las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, han sido asesinados 8 pilotos, 8 taxistas que se han negado a pagar la extorsión. En la zona 18, zona 21 y en las colonias de Misco, acá están operando 2 grupos, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Según la información que hemos podido recabar en el sector de Nueva Montserrat, los integrantes de una pandilla que aparentemente operan en la colonia 1 de Mayo serían los presuntos responsables de este ataque armado, según las propias investigaciones que nos han brindado las fuerzas de seguridad. También se tiene previsto que los taxistas en la zona 18, luego del ataque armado que cobrara la vida de uno de sus compañeros y que ha dejado pues nuevamente a familias con el llanto y el dolor, estarán también realizando una protesta que estará iniciando desde el sector de la zona 18 y aparentemente ellos han comentado que estarían bloqueando el sector de la zona 6. Esta es la información que ha llamado la atención esta mañana de los guatemaltecos, que también le están pidiendo a las fuerzas de seguridad más vigilancia, no solo en la movilidad de los taxis rotativos, sino también en el servicio de buses urbanos y extraurbanos. Con las imágenes de Edgar Calancha a esta hora de la mañana, imágenes desde el sector de la calzada Roosevelt, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo, muy buenos días. Gracias, Alberto, muy amable. Volvemos en instantes contigo. Y claro, el tema del ataque contra los taxistas es terrible porque ayer fue una jornada realmente violenta en el país. Hoy lo anticipabas, habrán protestas, pero debemos hacer una crónica de lo que ocurría ayer en lo que se considera una jornada mortal. Entre las 5:30
de lo que parecía una jornada laboral normal para Gustavo Arroyo, por ejemplo, de 33 años, quien desde hace 8 compró su vehículo con el que prestaba servicio al taxi. La vida cambió drásticamente. La situación de violencia sigue siendo muy compleja en el país y salieron a hablar las autoridades. Jafet Cabrera, por ejemplo, vicepresidente de la República, manifestó que los ataques son un problema serio y que los repuntes surgen para desestabilizar a la sociedad guatemalteca. Bueno, aseguraba el vicepresidente que instruyó al Ministerio de Gobernación que la intención es frenar de manera definitiva la ola de violencia. De momento tienen aún el apoyo del ejército porque se va a ir quitando. Como sabemos, esto ya está ocurriendo en varios lugares a partir del mes de abril y aún se tiene el apoyo de la policía y se ha dado instrucciones para que se comience con, bueno, una investigación muy severa. El ministro de Gobernación decía que investigan cada hecho y que solo al confirmar los datos harán públicas las condiciones sin especificar. Pero ¿cuántas cosas tiene que investigar el Ministerio de Gobernación? Estamos hablando de los crímenes contra los taxistas, estamos hablando del asesinato de menores este fin de semana y de la delincuencia común que sigue actuando en la ciudad de Guatemala y en el interior sin ningún control. Vemos entonces estos 3 acontecimientos, 2 de ellos, uno ocurría en la zona 18, otra en la zona 21 capitalina y el tercero en Misco. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, nos metemos de lleno al ámbito internacional. En instantes el desarrollo completo. Hoy nos ocupamos de las reformas a la Constitución, es el tema puntual esta mañana y lo tenemos que poner sobre la mesa. Pero ¿qué pasa en el plano internacional con este duro revés contra el vicepresidente de Venezuela llamado narcotraficante? Bueno, y es entonces como Nicolás Maduro pide disculpas y, está pidiendo esta sanción a Tarek El Aissami. El mandatario venezolano aseguró que las sanciones contra el vicepresidente de su país forman parte de una campaña para enfrentar a su gobierno con el presidente de Estados Unidos. Bueno, exigió que se retracte, se disculpe públicamente con su vicepresidente, la autoridad estadounidense, tras imponerle sanciones por narcotráfico. Decía que sin lugar a dudas es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia, según Maduro, al anunciar que pidió a la Cancillería que entregue una nota de protesta y exija a Washington que se retracte y pida las excusas públicas al vicepresidente. Una polémica más que se genera entonces de las tantas y de larga data de este enfrentamiento entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Importante recordar que el Departamento del Tesoro estadounidense fue el que acusó al vicepresidente venezolano de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro del Interior. Bueno, dicen que habrán muchas reacciones, muchas repercusiones, que Maduro todavía tiene mucho que decir. Veremos qué pasa con este tema, pero sin irnos de la información internacional que toca a un presidente de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente. Crista, adelantos, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, compañeros, a todos en casa. Tengan ustedes un muy buen miércoles, por supuesto. Cada vez son más los presidentes que se ven involucrados en temas de corrupción y hoy vamos a hablar, hace algunos minutos ustedes hablaban del vicepresidente de Venezuela y ahora hablamos del presidente de Argentina, que un fiscal argentino precisamente pedía abrir una investigación en su contra por perdonar una deuda familiar. Obviamente el estado donde él se está viendo acusado tiene que ver con el presunto perjuicio al estado que pues es un arreglo de una deuda de la empresa de su familia cuando eran concesionarios del correo argentino. Precisamente es el fiscal Juan Pedro Soni quien imputaba al presidente Mauricio Macri y a varios altos funcionarios por haber entonces adoptado un acuerdo que supone una importante rebaja de la deuda del correo argentino que fue de 1997 a 2003 cuando fue estatizado. El fiscal ya presentaba su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo y ahora entonces Mauricio Macri, el presidente de Argentina, se tendrá, mejor dicho, que enfrentar a la justicia de su país por casos nuevamente de corrupción. Estaremos desarrollando estos temas y hay otros hechos importantes que compartiremos a lo largo de nuestro recorrido por el mundo. Buenos días. Bueno, son algunos de los temas importantes. Estamos ya dándole una radiografía de cómo están las cosas esta mañana. Todavía no termina de amanecer. La temperatura se mantiene en 13 con una sensación térmica igual, de 13 grados centígrados. Y ya estamos viendo en pantalla la situación que se vive sobre la calzada Roosevelt para que todos ustedes lo tomen en cuenta. Bastante viable utilizar esta vía a esta hora de la mañana. ¿Qué nos dice Lorraine? Con el clima, como cada mañana, está preparada nuestra compañera para darnos, bueno, un anticipo de lo que va a pasar con las temperaturas. Buenos días, Lorraine, cuéntanos. ¿Cómo te va? Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada, por supuesto, con muchísima información que compartir con todos ustedes. Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Vemos a continuación que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante bajas, como a lo largo de estos últimos días.
solamente con un 10% de posibilidades de precipitación. Las temperaturas más bajas que se podrían empezar a sentir a partir de la tarde aquí en el territorio nacional, en la ciudad capital específicamente, sería de 12 grados centígrados y la temperatura más alta podría ser de 26 grados centígrados para que usted lo tome en consideración, con posibilidades de heladas en el occidente de nuestro país. Más adelante le vamos a estar platicando un poquito más acerca de este sistema de alta presión que se encuentra también ubicado en el Golfo de México, cómo estaría afectando el territorio guatemalteco. Más adelante le vamos a estar dando toda esta información. Muy buenos días. Gracias, Lorraine. Nosotros comenzamos repasando la portada de Prensa Libre como cada mañana. Y ahora tenemos en nuestra mesa y la compartimos con ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, temas importantes que se discuten en la portada. Derecho indígena polariza las reformas. Hoy nuevamente la discusión en el seno del Congreso de la República. Habrá que analizar cada uno de los puntos que se van a poner sobre la mesa. El tema de la violencia que está afectando nuestro país, 5 taxistas ultimados. Estos ataques ocurrieron en la zona 18 y 21 capitalinas y también en la zona 4 de Misco. Vamos al interior, ¿les parece? Porque hay un análisis muy completo del tema de reformas a la Constitución, todo lo que está ocurriendo en esta materia. Y la primera tiene que ver con los sectores que reafirman sus posturas ante las reformas. Congreso retoma hoy los cambios efectivos al sector justicia en el país. Damos vuelta de página y nos encontramos con una noticia más. La Corte y la justicia indígena los opone, lo podemos ver en pantalla. Es un dulce que nos dan y nos quitan, es lo que dicen algunos, y otros es un fuero especial. Es exclusiva la aplicación de este tipo de justicia, es retroceder al sistema inquisitivo vigente en 1992, es lo que opinan los expertos. Otras noticias esta mañana también para analizar, y esto tiene que ver con quién asumía, recién lo comentamos, la presidencia del organismo judicial. Postuladoras son caducas, dice Medina. Magistrado subraya que 8 meses no serán suficientes para completar los proyectos. Mientras tanto, con más información a esta hora, nos vamos a las calles con Julio de León, antes de pasar a las portadas internacionales con Crista García. Julio, buen día, bienvenido. ¿Qué tenés para nosotros? ¿Escuchamos? Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a toda Guatemala y la gente que amanece desde muy temprano. Les tenemos información del tránsito a inmediaciones del Boulevard Liberación. Ustedes pueden ver estos 4 carriles que se dirigen hacia el área del Obelisco, ya con una fuerte afluencia vehicular, y sucede lo mismo en otros puntos de la ciudad capital. El ingreso a través de carretera El Salvador a partir del kilómetro 16 cuenta ya con una compactación vehicular de todos los usuarios que ingresan desde Fraijanes y se dirigen hacia el área del Trébol de Vistahermosa en zona 15. Información que tenemos también a través de la ruta del Atlántico, con un congestionamiento a partir del kilómetro 5.5 que va alargándose un poco hasta el 6.5 y otro punto en el retorno del 7.5 ingresando por la ruta del Atlántico. Cuesta de Villalobos por el momento con una cierta carga vehicular que se encuentra ya con el tránsito del Aguilar Batres a inmediaciones de la 55 calle, ya para luego continuar hacia el área del Periférico y el Naranjo, donde también tenemos información de complicaciones en el momento de salir a través del Boulevard El Naranjo hacia el anillo periférico. Fuera de eso no hay ninguna alerta vial que por el momento haya que tener en cuenta. Es la información que tenemos para ustedes. Mucha precaución en esta mañana. El clima, la verdad es que es favorable. La neblina no afecta tanto a la visibilidad. Así que usted, por favor, salga a tiempo de casa y, por supuesto, con una excelente actitud. Vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, y más adelante más información desde las calles. Muchas gracias. Gracias, Julio, por la información. Y ahora sí, la portada internacional para ver qué ocurre en el mundo. Lista, vamos contigo. Hablando ustedes de algún tema importante y nos vamos a la portada latinoamericana, Venezuela, de este tema que ustedes recientemente estaban destacando, y es el Universal que ponemos en pantalla, y dice: Venezuela cita al encargado de negocios de Estados Unidos. Obviamente rechazan la infame agresión que venía desde Washington, es lo que dice este diario matutino. Asamblea Nacional acordó investigar al vicepresidente y ahora exigen una disculpa de parte de Estados Unidos por estos calificativos que se le hacen al vicepresidente. Entre otros temas, recienten deterioro en el tren del Tuy. Ahí hay una fotografía principal de todos los pasajeros y de cómo se están deteriorando las instalaciones de ese lugar. Y otra noticia que habla de un nuncio apostólico que ofrece las mesas de diálogo que se desarrollen en Roma. El Vaticano sigue dispuesto a apoyar reuniones entre el gobierno y la oposición para llegar a algún acuerdo definitivo. Tenemos allí más portadas más adelante aquí en PLM Noticias. También y el anticipo de algunos temas que tenemos esta mañana sobre la mesa antes de empezar con el de las noticias. Pedro, vamos contigo. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre el duro golpe del Barcelona ayer, que fue bastante fuerte
ese partido. Aparte, pues también información, yo les comentaba el día de ayer sobre unos premios, los premios Laureus que se dieron en Mónaco, y sí, así fue, con todo, pues, con todo el público presente, varios deportistas también a nivel mundial y con toda la gala que se hacía ayer en Mónaco. Pues ayer entonces se dieron bastantes premios, entre ellos estaba el premio Revelación del Año que se lo llevó Nico Rosenberg, también el mejor momento deportivo que se lo llevó un equipo infantil europeo y el mejor equipo los Chicago Cubs. Y bueno, los premios más importantes que se dieron al final de la noche fueron para el velocista jamaiquino Usain Bolt y la gimnasta estadounidense Simone Biles, que pues se recibieron los premios Laureus al mejor deportista del año. Por cierto, el presentador pues fue Hugh Grant también, así que la gala se dio como se esperaba, con mucho lujo y con muchos asistentes deportivos, ya tanto como técnicos como los deportistas, y les fue pues bastante bien. Ahora esperar entonces al año siguiente y también pues esperar un poco más a los bloques informativos que tenemos en el deporte aquí en BLM Noticias. Seguimos con más. Buen día, si usted acaba de levantarse, estamos hoy analizando temas importantes. Comenzamos hablando de una jornada importante para Guatemala. Hoy se tiene contemplado que el Congreso de la República pueda retomar la discusión por las denominadas reformas a la Constitución, y en este sentido el sector privado indígena, varios analistas han señalado que es necesario realizar cambios a la Carta Magna en materia de justicia. Sin embargo, el tema justamente de la jurisdicción indígena, del derecho indígena, es el que más desacuerdos ha generado desde un inicio entre otros muchos sectores. Vamos ya con el análisis más puntual y la palabra de los que hablan sobre el tema. El sector privado apoya los cambios, pero sin el tema de la jurisdicción indígena, señalando que no se ha agotado el debate y la discusión sobre la aplicación del sistema ancestral. Creemos que se puede hacer una buena reforma constitucional y que hay temas de consenso, y que hay otros temas que han generado mucha duda, mucha incertidumbre, y que estimamos inconveniente se modifiquen algunos de esos artículos. Creemos que sería peligroso o irresponsable aprobar un artículo constitucional sin que estemos claros todos los guatemaltecos qué significa ese cambio constitucional. Los tanques de pensamiento ven posturas de polarización que impiden que avance la reforma al sector judicial. Podría ser un factor que se fortalezca y se eliminen las debilidades que tenía la 51-79, o por el otro lado también está el escenario de que se pierda la integralidad que tiene las enmiendas. Por su parte, los pueblos indígenas piden que los argumentos en contra de la jurisdicción indígena sean técnicos y políticos y no basados en perjuicios. Ese discurso se tenía en los años 90, este es el discurso que se tiene hoy día en 2017. Entonces, esto es parte de una campaña de desacreditación y de estigmas raciales que no quieren ver las diferencias. Los sectores esperan que no se pierda la oportunidad de reformar el sistema judicial tras el primer intento en el que se perdieron dos artículos importantes como el antejuicio. Y seguimos hablando de este tema porque sí, en el Congreso de la República los diputados continuarán este día con la aprobación de estas reformas constitucionales. Sin embargo, dentro de las distintas bancadas los votos están divididos, esto bueno, por las diferentes dudas que aún generan los cambios dentro de la Constitución. La discusión de las reformas constitucionales se retomará con el artículo 3, que reforma el 203 y que establece la jurisdicción indígena. Los diputados no tienen acuerdo sobre este y otros temas, por lo que algunos presentarán nuevas enmiendas, mientras otras bancadas dejarán el voto libre para que cada congresista decida qué artículos apoya. El voto va a ser libre, cada uno de los diputados va a votar según su criterio. Es decir, que no tienen un consenso definido en temas delicados, por ejemplo, la justicia indígena o la elección de fiscal. No solo nuestra bancada, también las bancadas pequeñas inclusive tienen faltas de consenso. Algunos diputados que están de acuerdo con la reforma del sector justicia temen que ciertos artículos se pierdan y que con ello se deje sin sentido la reforma a la Constitución. Hay muchísimas enmiendas muy positivas que si no se aprueban el país estaría perdiendo una buena reforma al sistema de aplicación de justicia. Otros insisten en que la reforma debe discutirse con más tiempo y buscarán estancar la aprobación de los artículos. Voy a tratar de frenarla, dilatarla, pararla en todo lo que pueda para convencer a todos los diputados que no deben votar a favor de las reformas, pero siempre con medios legales. Le prometo que no voy a bajar los flipones.
Álvaro Velázquez, un diputado independiente. Vamos a tener esta mañana las voces de distintos sectores que van a expresar su sentir, sobre todo en esta discusión tan importante. Diputado, bienvenido, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué pasó en esta semana? ¿Se pudo avanzar algo en materia de la discusión, del conocimiento puntual de cada uno de estos artículos que se pretende reformar? ¿Qué pasará hoy en el Congreso? ¿Cuál es su sentir? Lo escuchamos, buen día. Sí, se ha avanzado. Buenos días a todos. Se ha avanzado en el consenso, en la redacción de cada una de las enmiendas, especialmente en este tema de la jurisdicción indígena. Ha quedado, yo digo, bastante acotado, resguardando los temores de los opositores, de manera tal que uno no puede alegar que va a ser un ejercicio arbitrario de la jurisdicción, sino que ha pegado a derecho, ha pegado a los organismos, al organismo judicial, a los controles constitucionales y derechos humanos, tales como el amparo. Y también se prevé en la redacción un tribunal de conflictos de primera instancia, donde se conocerían todos aquellos casos controversiales. En esos temas ha habido bastante avance. Los jefes de bloques y algunos diputados independientes asistimos a las reuniones de la comisión técnica convocados por el presidente del Congreso, y hay bastante consenso, digamos, por lo menos en apariencia. En cambio, lo que se ha deteriorado, lo que ha habido retrocesos, es la vuelta a la polarización política, la vuelta a la polarización encaminada por sectores conservadores ligados al gran capital, cuyo atavismo histórico ha sido el del temor a que esto pueda convertirse en una carta blanca para revisar el origen de la propiedad de la tierra, que ya sabemos de dónde viene, sobre todo especialmente del repartimiento de indios y de comunidades enteras o malversadas. También hay temor porque, digamos, las comunidades indígenas al ejercer su propia jurisdicción, pues se opongan a la explotación minera o hidroeléctricas, entre otras cosas. Digamos, el temor es histórico en cuanto a la sujeción de más de la mitad de la población, y también es material en cuanto a las riquezas que podrían quedar en controversia. Pero nada de eso ha ocurrido en los últimos años y décadas en la aplicación del ejercicio de este derecho. Lo que en esta polarización también hay atavismo de racismo, y hay toda una campaña en contra del no, justamente por ese artículo. Entonces yo estoy previendo que el día de hoy lo que va a pasar es que la mayoría va a votar a favor de las reformas, pero van a votar en contra de este artículo en especial. Ese es un escenario. Otro escenario diputado, es que sí. Sí, diputado, que se garantiza la certeza jurídica de aprobarse, como usted lo está manifestando. Usted hablaba recién justamente del temor de algunos sectores opositores que lo han demostrado ayer y como una voz unificada por parte del sector empresarial. ¿Usted cree que sí, la certeza jurídica está garantizada entonces a partir de la aprobación como está? Tal cual como ha quedado en el texto, en la enmienda, sí, está garantizado. No hay nada que temer más que el puro prejuicio ideológico, étnico o de temor por el tema de la tierra y los proyectos de inversión. Entonces, quien tenga a la vista, yo sí creo que es un error no haberlo publicado de parte del Congreso. Quien tenga a la vista el texto de la enmienda podrá notar fácilmente que se respeta y se reconoce las prácticas ancestrales indígenas, lo cual es convertir a los pueblos indígenas en sujeto de derecho y en sujetos políticos plenos. Pero que quien tenga temor de que se van a violentar los derechos ajenos, esto es completamente falso. Y en todo caso, como le digo, los escenarios son que este día haya boicot para que las reformas no se conozcan, ya sea restando quórum a la plenaria, o también ejerciendo toda clase de medidas filibusteras, o incluso dejando pasar todo el paquete, excepto este artículo en específico. Muchísimas gracias, diputado Velázquez, por su opinión. Era el diputado Álvaro Velázquez, diputado independiente, que hablaba entonces del texto en la enmienda, que esto garantiza, de acuerdo a su opinión, la certeza jurídica. ¿Qué dicen los empresarios? En instantes también la voz de ellos a través de distintos testimonios que vamos a tener esta mañana.
Bueno, tenemos que cambiar de tema y seguir hablando, sí, de la agenda legislativa que se tiene para esta semana, específicamente para mañana. Por ejemplo, se tiene contemplado que se apruebe en redacción final la ley de competencia. Por ello, los diputados preparan nuevas enmiendas. Algunas fueron ya consensuadas en una reunión privada a la que no fueron invitados todos los miembros de la Comisión de Economía, según lo dieron a conocer los mismos congresistas. Los integrantes de la Comisión de Economía se reunieron en privado para determinar las enmiendas que presentarán a la ley de competencia. Los cambios que se propondrán serán para establecer las multas a empresas con prácticas anticompetitivas y la vigencia de la ley, aunque muchos desconocen estas propuestas. Esta ley ha tenido muchísima resistencia de algunos sectores en Guatemala y espero de que entiendan que sí es importante la ley de competencia. Ese es el punto realmente. Es cierto, deberían de ser procesos transparentes. Desconozco al final del día si esa reunión se llevó a cabo, pero ya tendrían que ser discutidas las enmiendas definitivamente aquí en el Congreso, y el Pleno del Congreso. ¿Conoce usted las enmiendas que se han trabajado? No, de momento no las conozco. La UNE pues estaría evaluando qué enmiendas son. Si esas enmiendas afectan la esencia o la orientación de la ley, nosotros no las apoyaríamos. Ahora bien, ella está en su derecho de presentarlas en el Pleno. La presidenta de la comisión aseguró que se reunieron en la zona 10 porque las oficinas del Congreso son muy pequeñas. Hoy hubo otra. ¿Y en dónde fue? Fue en la zona 10, pero no fue en un hotel, como dicen, ni tampoco fue una reunión de comisión. A las calles rápidamente, tenemos más información a esta hora. Alberto Cardona tiene noticias para nosotros. Adelante, Alberto, te escuchamos. ¿Dónde estás ubicado? Muy buenos días. Compañeros de urgencia, nos encontramos ubicados acá en la 23 Avenida Calzada Roosevelt. Hace pocos momentos se acaba de registrar un accidente de tránsito en esta área. Ustedes observan pues este vehículo de color negro, un piloto que está siendo atendido por los elementos de bomberos municipales. La información que nos han brindado es que este vehículo de color blanco que ustedes observarán en pantalla, en las imágenes de Edgar Calanche, pues colisionó con este vehículo de color azul. Esto generó que el piloto, pues utilizando todavía algún tipo de destreza, se empotrara en el arriate donde nos encontramos ubicados acá en la calzada Roosevelt. Esto está comenzando a generar congestionamiento vehicular de las personas que se trasladan desde Misco hacia el Trébol. Bomberos municipales pues están atendiendo al piloto, que pues ha comentado que la información que nos están dando a conocer los bomberos, que el piloto se siente algo mareado. Vamos a ver si podemos tener algún tipo de información. Amigo, muy buenos días. ¿Qué tipo de evaluación se le va a realizar al conductor? Los paramédicos están efectuando su labor. A ver si es posibilidad que se le traslade o no para solventar su situación con los agentes de PMT. Gracias, muy amable. Como ustedes están escuchando, pues los paramédicos de bomberos municipales están hablando con el piloto para solicitarle información, qué tipo de daño siente o algún tipo de dolor pues en el tórax o cuello luego de este accidente, esta colisión que generó pues y comienza a generar ya congestionamiento vehicular. En estos precisos momentos pues se ha trasladado el piloto del vehículo de color blanco, pues también con algún tipo de problemas en su espalda. La información que nos están brindando los agentes bomberiles en este sector. Ya PMT se encuentra ubicada en esta área para que no se esté registrando congestionamiento vehicular de todas las personas que circulan del Trébol para la calzada Roosevelt. Esta información es de último momento. Mucha precaución a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por esta área. Accidente de tránsito 23 Avenida de la calzada Roosevelt. Con esta información y con las imágenes del tráfico vehicular de Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, buenos días. Gracias, Alberto, por la información, lo que está ocurriendo en las calles esta mañana. Tenemos más información para compartir con todos ustedes, 6 de la mañana con 22 minutos, y seguimos hablando de la suspensión de las comisiones extraordinarias del trabajo, y es que los diputados de la UNE aseguran que las salas de trabajo no podrán reunirse ni cobrar dietas. Por su parte, diputados del partido FCN Nación insisten en que fueron creadas legalmente. Nosotros creemos que es un mensaje claro de la justicia guatemalteca en el que le dice al Congreso: ya no más abusiveces, ya no más cochadas,
Que los diputados y los partidos políticos que representan entiendan de una vez por todas que ya no se puede estar cometiendo ese tipo de actos ilegales. Pues sí, están hechos en base a la ley. La UNE también tuvo extraordinaria la vez pasada, entonces yo no sé cuál es el pleito, pero yo creo que sí estamos basados en ley. Entonces vamos a ver qué resuelve en definitiva la CC. Bueno, ahí tenemos la información en estas polémicas 16 comisiones que se formaron recientemente en el Congreso de la República. Y magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo provisional a 2 diputados de la UNE que solicitaron esta acción en contra justamente de este número de comisiones extraordinarias del Congreso de la República. Y los argumentos expuestos se basan en que estos acuerdos contravienen sobre la dualidad de funciones. Esto ha generado la discusión, obviamente, y estas comisiones dejarían de trabajar. La denuncia en este amparo es contra los acuerdos número 6-2017 y 7-2017, por medio de los cuales el Congreso de la República de Guatemala creó 16 comisiones extraordinarias de trabajo en el Pleno del Congreso. Y por aparte, en el segundo de los acuerdos nombró a los presidentes de cada una de esas comisiones extraordinarias. Con base en los argumentos que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción y considerando que las circunstancias lo hacen aconsejable, de conformidad con lo que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, este tribunal dispuso suspender temporalmente la vigencia de ambos acuerdos. 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos porque a 9 días de que entre en vigencia el artículo que permite a la SAT el tener acceso a cierta información bancaria de los contribuyentes, algunos analistas en el tema económico brindan información sobre esta normativa ante la serie de mitos y algún tipo de desinformación que puede existir aún dentro de la población. Así que ponga atención a esto. Estos son los 5 aspectos que todo contribuyente necesita saber. 1. No es una base de datos abierta a cualquier persona. La SAT tiene una comisión a cargo para pedir la información cuando existan dudas de lo que se declara. No es la desaparición del secreto bancario, ¿verdad? Porque solo es que la SAT va a acceder a información bancaria, la cual sigue siendo confidencial. 2. Para obtener esta información, la SAT primero debe hacer el requerimiento a un juez. La SAT hace su labor de fiscalización y probablemente si tiene alguna razón justificada en la que el contribuyente no ha declarado bien o cree que el contribuyente está declarando menos de sus ingresos, se lo va a justificar a un juez, le va a razonar por qué necesita conocer cierta información bancaria, no va a ser toda. 3. Si se determina que hubo una anomalía, la acción inmediata no es una orden de captura. El contribuyente pudo haber cometido un error contable por el que necesite hacer ajustes o pagar moras y multas. 4. Lo indispensable para los negocios es tener al día su contabilidad y declarar lo justo bajo el régimen que les corresponde. 5. La SAT puede acceder a fiscalizar hasta 4 años atrás. Si un contribuyente no está al día, lo recomendable es que se acerque voluntariamente a hacerlo. Al que se presenta voluntariamente se le da descuento y se le dan facilidades de pago. De la mañana con 26 minutos, tenemos que seguir el rumbo a la noticia en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre, donde sus titulares dice: fuego destruye 307 hectáreas del bosque, reportan 70 incendios en 3 departamentos, preocupa falta de bomberos forestales para combatir los siniestros. Unas 307 hectáreas de bosque y pastizales han sido consumidas en lo que va del año por los 70 incendios forestales que se han registrado en 3 departamentos según instituciones ambientales y cuerpos de socorro. 60 incendios se registraron en el año 2016 solamente en el departamento de Totonicapán. Noticia completa que puede encontrar en Prensa Libre. Y salubristas del Hospital Regional de Occidente realizaron un plantón en el área de consulta externa y la dirección administrativa. El objetivo de esto se basó también para solicitar la recontratación de 17 empleados a quienes no se les ha renovado aún su contrato laboral. Con carteles y consignas, este grupo recorrió los pasillos de la consulta externa hasta llegar a la dirección administrativa, en donde buscaban que se renovara el contrato a 17 personas
que desde el inicio de este año dejaron de elaborar. Ellos están en el área de cocina, vigilancia, mantenimiento, farmacia, intendencia, ¿verdad? Varias áreas operativas y ellos son indispensables. En cocina también nos hacen falta compañeros, lactarios también, ¿verdad? Las autoridades por más de una hora tuvieron a los manifestantes afuera de las oficinas para poder atenderlos. Al final les dijeron que los empleados no podrían ser contratados porque no llenan los requisitos, ya que algunos de ellos son objeto de hallazgos por la Contraloría General de Cuentas. Lo pasaron para que ustedes pudieran trabajar en el renglón 029. O sea, no se quedaron desocupados este dinero ni se llevó el presupuesto. Ahora, el requisito del 029 es que tengan un título a nivel diversificado. Ahora se espera que sean las autoridades del Ministerio de Salud quienes definan si les renuevan el contrato a dichos empleados. Y tenemos que seguir este recorrido por los departamentos, pero ahora lo hacemos con el contenido que ustedes nos envían a través de nuestro correo electrónico. ¿Se recuerdan que les habíamos mencionado la semana pasada de un eclipse lunar que se estaría llevando a cabo el fin de semana? Pues David Orlando Uz de Paz se hace presente a través de las redes sociales y nos envía esta fotografía que fue tomada el sábado 11 en San Jacinto Mixco. Es lo que él nos indica en esta imagen, una hermosa luna, fotografía que nos envía entonces a través del correo electrónico, donde usted también se puede manifestar. El correo aparece en su pantalla en estos momentos y es Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com, y de esa manera nosotros podemos estar teniendo un acercamiento con todos ustedes, donde nos envían sus fotografías acompañado de algún mensaje. 6 de la mañana con 29 minutos, continuamos con más información. De la pausa, pero en instantes continuamos con más noticias. Hoy nos estamos ocupando de las reformas a la Constitución, sobre todo el tema que más discusión y polarización ha generado, el tema de la jurisdicción indígena y lo que opinan el sector empresarial, diputados que están a favor, otros en contra. Tenemos que ver cómo está el clima político en eso. Hablaremos de esto al volver y con imágenes de Calzada Roosevelt nos vamos al corte. Entonces regresamos con noticias internacionales. Cuando volvamos, el gobierno venezolano exige disculpas a Estados Unidos por calificar de narcotraficante a su vicepresidente. Fiscal argentino pide abrir investigación al presidente Mauricio Macri por perjuicio al Estado en aparentemente un arreglo de deuda familiar.